Hola, mi nombre es Rocío Valero, estamos en el suplemento cultural de la Unión de Morelos. Vamos a continuar con un segmento de literatura con mi compañero Jorge Arturo, así que no se vaya y continuamos. ¿Qué tal? Los saluda una vez más Jorge Arturo Hernández desde este espacio dedicado a la promoción de la lectura. La recomendación de hoy tiene que ver con la prensa sensacionalista y sus consecuencias. Es una novela que se llama El honor perdido de Katharina Blum, escrita en 1974, publicada en 1974. Su autor, Heinrich Böll, es un alemán que nació en Colonia en 1917 y murió en 1985. Este autor fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año de 1972. Heinrich Böll está considerado como el autor más representativo de la literatura de posguerra en Alemania. Él participó en la Segunda Guerra Mundial debido a que era la forma por la que él podía aspirar a seguir estudiando. Fue capturado por el ejército norteamericano y estuvo en los campos de detenidos en Francia y Bélgica. Su obra, compuesta por novelas y relatos principalmente, está identificada con las causas de los oprimidos. Entre sus obras destacan Opiniones de un payaso, Retrato de grupo con señora, ¿Dónde estabas, Adán?, El honor perdido de Katharina Blum, entre otras novelas. También escribió relatos, que son textos muy recomendables. La novela que hoy abordaré, El honor perdido de Katharina Blum, como mencioné en un principio, fue publicada en 1974. Está basada en un hecho real, en el caso de Katharina Blum. Se trata de una mujer, una joven de 27 años, considerada por la sociedad un ejemplo, podría decir. Acumuló cierta riqueza trabajando en casas con matrimonios. Era una mujer con un comportamiento decente, por así decirlo, ¿no? Su publicación significó un éxito inmediato debido al tema que aborda, que tiene que ver con las víctimas de la prensa sensacionalista. En este caso, la historia aborda a una joven, Katharina Blum, de 27 años de edad. Ella es una mujer trabajadora, un tanto ingenua, incluso raya en la mojigatería en lo que respecta a temas sexuales. El libro nos cuenta la historia de esta joven que es invitada a una fiesta de carnaval por dos amigas. En esta fiesta conoce a un hombre por el que se siente atraída. Esta persona, sin embargo, es buscada por la policía. Katharina Blum y este hombre pasan la noche juntos en casa de la joven. A la mañana siguiente, la policía llega a la casa de la mujer. Previamente ella ya lo había ayudado a escapar. El hombre con el que ella pasó la noche era acusado de terrorismo. Entonces, cuando llega la policía no lo encuentra, pero encuentra a Katharina, y a partir de ahí comienza el calvario para ella, porque un periodista gráfico se entera del hecho y comienza a publicar una serie de noticias que afectan sobremanera la vida de esta mujer. Entre estas noticias comienza a tergiversar declaraciones, comienza a publicar falsedades, comienza a destruir la vida el honor de Katharina Blum. Por ejemplo, la policía recurre a los matrimonios o a las personas con las que había trabajado la joven, y el reportero se encarga de modificar lo dicho por estas personas.
a través de una serie de publicaciones en un periódico sensacionalista de la Alemania de aquel año, la gente comienza a pedir más a costa de la dignidad de Katharina Blum. Resulta que la madre de esta mujer está enferma y este reportero acude al hospital y la entrevista y le cuenta. Entonces eso impacta mucho en la vida de la señora, de la madre, a tal grado que después de eso pierde la vida, fallece en el hospital. Debido a ello, Katharina Blum, ya prácticamente destruida emocionalmente por esta serie de publicaciones, Katharina Blum se comunica con este periodista para informarle que le va a conceder una entrevista exclusiva para resolver de una vez por todas el caso. El periodista acude a la casa de la joven, pero se encuentra con que no hay tal entrevista, sino que le depara una sorpresa que el lector descubrirá a través de la lectura. Esta novela, esta edición, es de las 100 joyas del milenio, pero también está publicada por Seix Barral, entonces es relativamente fácil acceder a ella. Y es una novela vigente en el sentido de que en nombre de la libertad de expresión existen aún víctimas de esta forma de hacer periodismo, no nada más en México, ¿no? Sino prácticamente en todo el mundo. Entonces esta novela es mi propuesta para estos días. El honor perdido de Katharina Blum, del alemán Nobel de Literatura 1972, Heinrich Böll. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente recomendación. Bueno, esperemos que les haya gustado este segmento de literatura y cómo los medios pueden llegar a criminalizar a una persona y hacerla llegar a tomar otro tipo de consecuencias al grado de matar a una persona. Pero vamos a continuar un poco con cine, sobre cómo inició el cine en México, que fue en la época del Porfiriato. Así que les tenemos preparados una pequeña cápsula sobre el inicio del cine, así que no se vaya y continuamos. La historia del cine mexicano se empezó a escribir casi 12 meses después de su triunfal aparición en París. Llegó a México siendo el primer país de América en donde se presentaba este nuevo invento, que fue bien recibido en ese entonces por Porfirio Díaz, presidente de México, que gustaba por tener un gusto afrancesado. La noche del 6 de agosto de 1896, el presidente y su familia, así como miembros de su gabinete, presenciaban asombrados las imágenes en movimiento que 12 enviados de los hermanos Lumière proyectaban con el cinematógrafo en uno de los salones del castillo de Chapultepec. Gabriel Beyre, nacido en Francia, de oficio farmacéutico, viajó en 1896 junto con Claude Ferdinand a Latinoamérica por encargo de los hermanos Lumière, mostrando así los primeros filmes realizados por ellos. Gabriel Beyre produjo entre 1896 y 1897 en México alrededor de 35 películas al lado de von Bernard, asistiéndole como camarógrafo, muchas de las cuales presentaban al entonces presidente Porfirio Díaz en actividades cotidianas. El primer cineasta mexicano fue Salvador Toscano, quien comenzó a producir y dirigir sus primeras películas, las cuales comenzaron siendo pequeñas tomas de reuniones en eventos de la época de la Revolución Mexicana. Salvador Toscano, nacido en 1872 en Guadalajara, Jalisco, era un ingeniero de minas.
Fue el productor de la primera película de larga duración, la cual era una obra de nombre Don Juan Tenorio. Sin embargo, casi toda su obra fue realizada en la época de la Revolución, los cuales documentaban, como ya dijimos, momentos de la Revolución Mexicana. Él documentaba pequeños cortos que más tarde fueron recopilados en una cinta ahora emblemática del cine mexicano de nombre Memorias de un Mexicano. Para el año 1907, el actor Felipe de Jesús Haro realizó la primera cinta ambiciosa de ficción llamada El Grito de Dolores o La Independencia de México. El mismo Haro interpretó al libertador Miguel Hidalgo y escribió el argumento. La película se exhibió casi obligatoriamente cada 15 de septiembre hasta 1910. Más tarde, algunos otros cineastas de origen mexicano presentaban las primeras obras de ficción, tales como El San Lunes del Valedor o El San Lunes del Velador, cinta del mencionado Haro, hecha en el año 1906, El Rosario de Amozoc en 1909, el primer filme de Enrique Rosas, y el aniversario del fallecimiento de la suegra de Earhart en 1912 de los hermanos Alba. El más antiguo filme de ficción del cual todavía se conservan copias. Esta cinta es una de las comedias interpretada por los actores Vicente Earhart y Antonio Alegría, cómicos del teatro lírico que muestran una marcada influencia francesa en su estilo de realización. La Revolución marcó una enorme diferencia en el cine que se venía haciendo a partir de Salvador Toscano, y fue con la finalización oficial del conflicto en 1917 cuando apareció el renacer de la vertiente cinematográfica en México, ahora en la modalidad del largometraje. La principal importación de filmes hacia México provenía de Europa. Estados Unidos aún no terminaba de afianzarse como el gran centro productor cinematográfico que ahora es Hollywood. Ya comenzaba a perfilarse como la futura meca del cine. Además, las relaciones entre México y Estados Unidos, junto con la imagen estereotipada del mexicano bandido, gracias a un filme de Thomas Alva Edison, en muchos de los filmes norteamericanos provocaba un rechazo tanto oficial como popular hacia muchas de las películas estadounidenses de la época. Francia y Italia fueron los principales patrones a seguir en la reinauguración del cine mexicano de ficción en el año 1917. Ese año se estrenó en México El Fuego, realizada en 1915, que era un filme italiano interpretado por Pina Micheli, actriz que logró gran popularidad en nuestro país y que introdujo el concepto de diva en el cine. Pero sin lugar a dudas, el filme más famoso de la época muda del cine mexicano fue El Automóvil Gris, realizada en 1919, filmada por Enrique Rosas. Es una serie de varios capítulos que cuentan las aventuras de una famosa banda de ladrones de joyas que se hizo célebre en la Ciudad de México en 1915. La película fue estelarizada por María Teresa Montoya, actriz que gozaba de inmensa popularidad y reputación en el teatro latinoamericano. Para 1919, el cine hollywoodense comenzaba a conquistar los mercados. En la década de los años 20 fue testigo de la transformación del mundo. La Primera Guerra Mundial había alterado radicalmente los valores de gran parte de la sociedad y la gente trataba de olvidar el horror vivido hasta 1919. En los alegres 20 nacieron la radio, el jazz, las faldas cortas, así como el fascismo, el nazismo y la depresión económica norteamericana. Para el año 1927, el cine habló por primera vez. The Jazz Singer, del mismo año, realizada por Alan Crosland, se convirtió en la primera película con sonido. A partir de ese momento, el cine apostó todo a las palabras y a la música, inaugurando una nueva era en la historia del cine. El cine mexicano mantuvo una carrera dispareja en contra de la creciente popularidad del cine hollywoodense. Los nombres de Rodolfo Valentino, Tom Mix y Gloria Swanson competían con gran ventaja contra los de Carlos Villatoro, Ligia Diaconda y Elena Sánchez Valenzuela, por el gusto del público mexicano.
Quizás lo más importante de esa década para nuestro cine fue la preparación que obtuvieron distintos actores, directores y técnicos mexicanos en el cine de Hollywood. Actores como Ramón Novarro, Dolores del Río y Lupe Vélez se cotizaron como grandes estrellas en el Hollywood de los años 20. Entre los directores, Fernando de Fuentes, Emilio Fernández, Roberto y Joselito Rodríguez recibieron su educación cinematográfica en Hollywood. De esta manera el cine mexicano se preparaba para lo que sería la época del cine de oro. Antes de que llegara el cine sonoro a México, hubo varios intentos por perfeccionar la técnica. Sin embargo, después de algunos fracasos, fue hasta el año 1931 cuando se realizó la primera cinta sonora mexicana exitosa con sonido óptico, que fue una nueva versión de Santa, dirigida por el actor Antonio Moreno e interpretada por Lupita Tovar, con música de Agustín Lara y filmada con el sistema sonoro mexicano, la cual fue estrenada en marzo de 1932 en el Cine Palacio de la Ciudad de México. Santa fue la primera película mexicana que incorporó la técnica del sonido directo, grabado de una banda sonora paralela a las imágenes en la misma película. El invento se bautizó con el nombre de Rodriguez Sound Recording System y revolucionó el embrionario sistema para obtener la sincronía perfecta entre la imagen y el sonido en el cine. El ambiente intelectual mexicano se encontraba dividido entre la revolución y el socialismo. La Revolución Rusa, en 1917, había impreso una huella tan importante como la Revolución Mexicana en el pensamiento de algunos intelectuales de nuestro país. México vivía el esplendor del muralismo, un movimiento estético con carga ideológica de izquierda que nunca se ocultó. La literatura, la música, la poesía, la fotografía también fueron artes que tuvieron un gran desarrollo en la década de los 30. Un común denominador en la temática de sus obras fue la revisión de la Revolución Mexicana. Pero fue entre el año 1930 y 1932 cuando el director soviético Sergei Eisenstein realizó un viaje a México acompañado de su asistente y traductor para filmar lo que sería la película referente del cine mexicano de la época de oro. El cineasta soviético había estado en Hollywood, donde no pudo realizar ningún filme por no haber podido conseguir residencia en ese país. Consolidado ya como uno de los grandes directores de la historia del cine, con obras como El acorazado Potemkin, realizada en 1925, y Octubre, en 1927. Que viva México no pudo ser concluida y le retiraron el financiamiento, así que entonces tuvo que regresar a su antiguo país. Sin embargo, las tomas capturadas por el director soviético no fueron entregadas y fueron recopiladas en distintas películas como Tormenta sobre México, de Sol Lesser y Tiempo del Sol de Mary Seaton, que serían fundamentales para el posterior estilo del cine mexicano. ¿Qué tal les pareció esta cápsula sobre la historia del cine en México? Ojalá haya sido de su agrado. Para terminar este segmento vamos a ver una entrevista sobre literatura checoslovaca que impartieron recientemente en la Escuela de Teatro, Danza y Música de la UAM. Esperemos les guste y nos vemos la próxima. Gracias. Cheika Luna, estudié en Praga y me gradué como traductora checo, español, portugués. Viví muchos años, 25 años fuera de México y regresé para incursionar en publicidad, pero principalmente en periodismo, porque fui jefe de redacción de una agencia de noticias internacional. Me tocaron dar, por mi edad, me tocaron dar
noticias al mundo verdaderamente escalofriantes, como la muerte de Kennedy, a Khrushchev pegándole con el zapato en la mesa de las Naciones Unidas. Y además tuve la fortuna de ser la traductora de Agustín Yáñez, nuestro querido maestro que fue secretario de Educación. Lo acompañé en su periplo por Europa porque llevó una gran exposición magnífica de todas las riquezas arqueológicas y culturales de México, y precisamente con mi segunda patria, la patria de mi padre, con Checoslovaquia. En aquella ocasión México y Checoslovaquia dividieron a la Limón la medalla de oro de la Exposición Internacional de Bruselas, por los stands tan divinos y por la calidad de lo que expusieron, ¿no? Porque se llevaron réplicas de las cabezas olmecas, se llevaron obras de Diego Rivera, de los grandes, de Orozco, de Siqueiros, una exposición magnífica. Y desde entonces he vivido y he tratado de acercar la cultura mexicana a la cultura checa y viceversa, porque tengo la suerte de dominar los dos idiomas como si fueran maternos. Tengo ya 3 novelas traducidas del checo al español, las 3 muy exitosas. La última, la Emperatriz Carlota de México, fue prácticamente la más vendida en el stand de Morelos, la Feria Internacional de Minería. Pero yo creo que porque de repente, o sea, la riqueza de la literatura checa, toda la Europa del Este es mucha, es muy, muy rica. Pero de repente aquí en México, no sé, no es tan conocida. No es nada conocida. Nos perdemos de un gran tesoro, porque es una literatura en verdad muy, muy rica. No por nada, pero tiene toda la razón. Y de verdad es muy frustrante estudiar para eso y pasar tantos años luchando porque te publiquen. Finalmente, yo rompí esa racha ya hace 50 años, porque hace 50 años me gradué como intérprete simultánea y hice una prueba de oposición que se llama, para que me reconocieran la traducción de una novela como mi tesis, y mi primera novela fue ganada por oposición y la publicaron el siglo XX mexicano y una editorial que se llama Artia en Praga. El señor Teodor Munsto, por desgracia no lo tengo, se me acabó ya, pero esa fue la primera novela. Después traduje La Emperatriz, y hace poco, el año pasado, vio la luz ya una autora checa contemporánea, ya de estas épocas, que escribe sobre la inmigración y escribe sobre la ruptura de las familias. Unas se quedan acá, otras se quedan allá y ya nunca más. La de Irena Douskova, sí. Goldstein le escribe a su hija. Esa es pues más o menos de actualidad para nosotros también, ¿no? Porque la inmigración sigue existiendo y sí, ella la encaja desde otro punto de vista. Claro, le agradecemos. Gracias a ustedes.